Bueno, hola, nosotros somos el grupo 2 y hoy vamos a comentar el video de la conferencia de Linda Páez Rubí. Yo quisiera comenzar con algo que me parecía muy interesante y era el hecho de que ella mencionaba que las imágenes estaban hechas para mostrar lo que los ojos no eran capaces de ver. Entonces empezaba a mostrarnos diferentes obras artísticas a lo largo del tiempo en donde muy literalmente uno podía entender lo que significaba, pero cuando uno empezaba a deconstruir toda la obra de arte poco a poco entendía el significado de por qué estaba así, por qué la mano la tenía de este modo, por qué estaba mirando hacia la derecha y no a la izquierda, por ejemplo, los objetos que estaban ahí que representaban una época. Y pues se me hace muy interesante eso en el hecho de que cuando uno ve una obra de arte como que le puede impactar, sobre todo por los colores, la forma y demás, pero el trasfondo siento que es mucho más poderoso de lo que uno realmente es capaz de ver a simple vista. No sé qué piensen ustedes. Pues digamos, ahorita que estabas mencionando eso, también me parece muy interesante cómo se habla mucho de cómo realmente las obras de arte y como todas las imágenes son para las personas que son iletradas y como la diferencia entre la gente iletrada y la letrada. Entonces, como los textos es algo muy diferente a las imágenes y como las imágenes realmente son, se podría decir que inclusivas para absolutamente todo el mundo. Entonces, como también hablaba del periodo donde se quería, es que no recuerdo el nombre específico, pero el periodo donde se querían como censurar las imágenes religiosas. Entonces hablaba de la importancia de decir como no se puede hacer esta censura de las imágenes porque puede ser un medio de comunicación exclusivo para personas que pues no saben leer. Algo que también me parece interesante de lo que hablaba y pues lo asocia bastante como con el mundo de las ideas de Platón es que como que en la Edad Media se manejaban como diferentes como signos para cada, no sé, como área de estudio. Entonces pues como cuando la gente empezaba a ver, no sé, una escuadra, como que se imaginaba como la geometría, entonces como que cada diferente imagen como que tiene un significado diferente y no solamente como significado, sino como que se le atribuyen ciertas características como que no son propias de la imagen, sino que representa la imagen. Y también como eso, hablando como del simbolismo y digamos la importancia que tiene, digamos, no sé, la carga cultural o como el entorno en cuanto como a lo que significa una imagen. Entonces, no sé, sé que en la charla hablaron de, no me acuerdo qué decían bien, pero me acuerdo que hablaban de la serpiente y lo que significaba la serpiente y significaba como la prudencia. Eh, pero digamos, muchas veces, si tú ves como una serpiente en, no sé, en una iglesia o en un vitral o como algo que tenga que ver con la religión católica, significa el pecado. Digamos, en la obra del Jardín de las Delicias del Bosco, hay un árbol que es el árbol del conocimiento y alrededor tiene como una serpiente. Y también es como esto, como el pecado, como lo que corrompe, como sí, como el mal. Entonces eso también me parece muy interesante, como las imágenes van teniendo diferentes significados a partir de, no sé, como de una creencia. O también lo que decían, como a partir del tiempo, con el correr del tiempo cambiaron también como estos significados de las imágenes. Y entonces con lo que estaba como comentando Vanessa con respecto a la cultura y lo que dijo Sofi del tiempo, también me parece muy importante como hablar de, por ejemplo, no sé, lo que estabas comentando de América. Sí, pues digamos que uno no se da cuenta que hay ciertos modos, como decías tú, de representar algo en específico. Bueno, está la geometría, la astronomía, la medicina y demás, pero digamos conceptos mucho más poderosos como el simple hecho de querer representar un continente entero y que uno no se da cuenta que cuando había un lagarto y una persona que tenía plumas, alrededor pájaros y demás, siempre era que esa obra estaba siendo representada en América. Y pues uno no se da cuenta de eso hasta que alguien se lo explica o lo lee en algún lado, ya que pues lo que yo decía antes, como que uno vea, ok, puede ser un indio y está parado sobre una criatura mitológica o un lagarto o lo que sea, pero llega hasta ahí, como que se queda siempre el discurso ahí y como que uno tiene que realmente empezar a ver más allá y entender y preguntarse a sí mismo el por qué están las cosas ahí, sobre todo en el arte que no hay nada que esté puesto al azar, siempre está la razón de por qué el pájaro está mirando a la derecha y no a la izquierda, porque una zona está más oscura que otra, no sé, las maneras de representar el paraíso, el purgatorio, el infierno, los pecados capitales, las virtudes, el simple hecho de que, por ejemplo, en las obras griegas y antiguas, las diosas son las únicas y las divinidades son las únicas que están desnudas, mientras que las personas humanas, pues, terrenales, digámoslo así, son las que no pueden estar mostrando una parte como más allá del cuerpo como general.
Entonces como que se me hace algo muy poderoso. Quiero decir algo que es un poco polémico, pero que me parece chévere hablarlo con respecto a las imágenes. Como que a uno siempre le han dicho que Jesús es, o pues fue un hombre blanco, barbudo, ojiazul, pero si uno se pone a pensar en esa época y en el lugar donde él nace, pues donde se ha dicho históricamente que nace, es imposible que sea una persona blanca, barbuda, de ojos claros. Entonces, como esta imagen universal que se ha creado y por qué se tiene que crear, por ejemplo, que era un hombre blanco, porque en esa época no se pueden convencer a las personas de que tienen que seguir que el Hijo de Dios, por ejemplo, era una persona como morena o algo así. Entonces, cómo se tienen que conectar todo con respecto al tiempo, a la cultura, para que todo como encaje y tenga sentido.